Se ha conocido a través de algunos medios como Hildebrand en sus 13 las conclusiones de la Comisión de Venecia. De hecho, han llegado noticias también desde allá, tanto de congresistas fujimoristas o excongresistas fujimoristas, para ser estricto en el espacio-tiempo de su condición en este momento frente a la nación, y también el viceministro de Justicia. Pero básicamente las conclusiones comienzan diciendo que la Constitución no establece ninguna limitación explícita con respecto a las cuestiones que puedan estar vinculadas a una moción de confianza, y hay toda una argumentación al respecto. También está todavía en la cola, en el veremos, la solicitud de medida cautelar presentada por el señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón en su condición, lo dice el documento, de titular del Poder Legislativo. Ahí también hay una controversia, más aún a partir de las declaraciones o las reacciones del presidente Martín Vizcarra, quien dice que el señor Olaechea estaría usurpando funciones al haber presentado el documento en esos términos. Nos acompaña esta noche la doctora Delia Muñoz, muy reconocida abogada, por cierto, y hasta lo que sabíamos, aún en la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Doctora Muñoz, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muy amable por la invitación a conversar. Por supuesto que sí. Al trunco y cuestionado proceso de elección de magistrados del TC han declinado hasta el día de hoy Edgar Carpio, Roberto Acevedo y hoy Carmela de Orbegoso. Solo para disipar las dudas, usted se mantiene, digamos, en sus fueros como candidata, pese a que el proceso hoy carece de sentido ante un Congreso. Mire, el proceso quedó absolutamente trunco con las decisiones que ocurrieron ese 30 por la mañana, ¿no? Y sí me gustaría hacer una precisión, porque nunca nadie me llamó a preguntarme cuándo había comenzado el proceso. Y para quienes fuimos nominados, estuvimos en conversaciones desde el año pasado, septiembre, octubre del año pasado, por lo menos en mi caso, con voceros y representantes políticos de 6 fuerzas políticas para preguntarme por mi interés, por mi currículum, por mi hoja de vida, por mis opiniones, entrevistas con los miembros de la bancada. Quien termina proponiéndole es Pedro Olaechea. Quien termina proponiéndome es Pedro Olaechea, pero conversé con diferentes líderes de diferentes bancadas que estaban a su vez entrevistando a un número importante de personas para saber de su interés en postular a esto, ¿no? Se ha hablado como que el proceso fuera solamente de un solo día, han habido estas conversaciones y luego en la página web del Congreso estuvo colgado durante una semana las hojas de vida de quienes habíamos sido propuestos, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, en mi caso recibí 3 observaciones que la comisión me pidió que absuelva, ¿no? Entonces no se comentó de eso para nada y por eso aprovecho ahora en hacer esa pequeña precisión, ¿no? ¿Y por qué no aprovecha en declinar públicamente si es que porque ya han declinado 3? Porque yo entiendo de que el proceso ya concluyó, público, ¿no? Entonces, tácitamente usted ya declinó. Ahora que está de moda la interpretación fáctica, habrá que continuar con esas líneas, ¿no? En el contexto de la interpretación fáctica que usted invoca, ¿sigue siendo candidato o no? Solo para tenerlo claro. Yo entiendo de que el proceso ya terminó, ¿no? Ergo, los que hemos sido convocados ya no estamos convocados, ¿no? Se ha desconvocado, digamos. Se ha desconvocado todo. Usted misma en sus fueros. Está sí, o sea, para mí ha sido una experiencia que ya pasó, ¿no? Ahora, la discusión ahora está centrada en este documento. En la demanda competencial. Es una solicitud de medida cautelar del señor Pedro Olaechea como titular del Poder Legislativo, ¿no? Y lo que invoca o solicita fundamentalmente es que el Poder Ejecutivo no interfiera, ¿no? O no tenga competencia, y esto se lo pide al TC para que haga una interpretación respecto a modificaciones constitucionales que son prerrogativa propia del Congreso de la República. Pero el presidente ha puesto el foco aquí diciendo que está usurpando funciones el señor Olaechea. ¿Cuál es su interpretación? Mire, vamos a conversar sobre este tema.
Yo veo que los colegas están haciendo una lectura muy semántica de la Constitución. Y para saber cómo funciona esta institución y por qué la introducimos en nuestro ordenamiento, la primera referencia que tenemos es la discusión que hubo en el Congreso Constituyente de los 90. El ¿no? diario de debates. En el diario de debates, que está colgado en línea y cualquiera puede leerlo. Está en el tomo 3, a partir de la página 99 del tomo 3 hasta la 240 van a encontrar todo el debate respecto de lo que es disolución del Congreso. Entonces lo primero que va a encontrar es que hubo un debate para ver si se introducía la figura del reemplazo del Congreso por tercios durante periodos determinados para que no tuviésemos un Congreso los 5 años, sino de que a mitad del mandato hubiese un recambio, o la otra alternativa era la de la disolución del Congreso. Y en disolución del Congreso se planteaban varias opciones, con causa, sin causa, 5 ministros, 2 gabinetes. Entonces llegaron a esta conclusión por mayoría. Y el gran debate que hay en ese momento es que se señala que se introducía esta figura de la disolución para justificar lo que se había hecho el 5 de abril. Entonces hay un empate y gana por dirimencia presidencial el continuar con esta figura de disolución del Congreso y se queda en lo que ellos llaman la figura menos mala, que es la de 2 denegatorias a un gabinete o, en todo caso, la confianza voluntaria, que es lo que quedó, ¿no? Entonces uno va encontrando allí rastros y luego vas a encontrar un debate de que la comisión permanente la asumen como un Senado. Y el Senado en el modelo anterior, cuando tú podías cerrar el Congreso, no se disolvía nunca, quedaba de una manera permanente. En la Constitución del 79 era, que me tomé el trabajo de leer, era 3 negativas a el gabinete. Y se podía disolver la Cámara de Diputados. Así es, y la de senadores nunca se disolvía. Así es. Entonces ahí en el debate dicen, bueno, como vamos a crear un Congreso unicameral, si el presidente va a hacer uso de las facultades de disolución, entonces tiene que mantenerse como antes era el Senado, la comisión permanente. Entonces la comisión permanente no es una figura, un órgano diferente. La Constitución, cuando habla sobre el capítulo del Poder Legislativo, va a decir de que el Congreso es único, que está compuesto por 130 congresistas. Pero ahora están disueltos, pues. Déjame terminar, ¿no? Está compuesto por 130 congresistas y dentro de eso dice los congresistas, los partidos eligen quienes integran la comisión permanente. Correcto. Y la comisión señala que preside la comisión permanente el presidente del Congreso. Y luego cuando vas al reglamento del Congreso vas a encontrar también, cuando se habla del funcionamiento del Congreso, que tiene el Pleno, que tiene la Junta Directiva, que tiene la Comisión Permanente y las comisiones orgánicas. Y luego tiene lo que es el servicio parlamentario. Cuando se disuelve el Congreso, estamos disolviendo el Pleno. Claro. Y las facultades de legislar en el interregno quedan en el presidente. Y la comisión permanente, que es parte de ese Congreso, continúa vigente. Vamos al artículo 135 de la Constitución, porque ahí se señala que las funciones de la comisión permanente, que no se puede disolver y que opera en este interregno, tiene que ver fundamentalmente con lo siguiente. El Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la comisión permanente, para que los examine y los eleve al nuevo Congreso una vez instalado. En ninguna parte dice que el presidente de la comisión permanente se puede arrogar la condición de presidente del Congreso y que pueda presentar demandas competenciales. En el reglamento del Congreso tú vas a encontrar que preside la comisión permanente. Artículo 42 del reglamento. La comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso, pero ese artículo es aplicable cuando el Congreso está disuelto. ¿Y usted cree que el Congreso... Mire, vamos a conversar. Sin pegarnos a lo semántico. Si no convocamos a elecciones en 4 meses, los congresistas vuelven. Sí, pero ya están convocadas. Exactamente, pero si no hubieran elecciones, todo lo cual significa de que estamos en un terreno absolutamente definido, por definir, y ojalá de que el Tribunal Constitucional tome conocimiento y dirima todas estas cuestiones, ¿no? Vamos al tema de fondo. Si el Congreso no existe, entonces no hay nada, no habría tampoco comisión permanente.
lo que dice, repito, el artículo 135 es que se queda la comisión permanente. Pero a ver, vamos a la... Esto, o sea, por eso te digo, esto lo tiene que dirimir el Tribunal Constitucional. Pero, a ver, vamos al artículo 101 de la Constitución, que habla de las atribuciones de la comisión permanente con un Congreso en funciones. Pero digamos que vamos a interpretar de los dos lados, ¿ya? Esto es con un Congreso en funciones. El Congreso no está en funciones, pero a ver, dice, designar al Contralor a propuesta del presidente, número 1. No dice la carta. Ratificar la designación del presidente del BCR, superintendente de banca. 3. Aprobar créditos suplementarios y transferencias del presupuesto durante el receso. 4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. Ya, muy bien. Vamos a ver. Vamos a suponer de que lo que usted afirma es cierto. La Constitución. Por eso le digo de que la Constitución es un instrumento que se analiza en base a lo que está en el diario de debates, en base a los criterios que se han desarrollado y en base a lo que manda la doctrina. Podría ser el cuarto acápite, ¿no? Jalándolo un poco, estirándolo. Mire, vamos a conversar dos temas bien jurídicos en chiquitito. En primer lugar, si el presidente cierra el Congreso y el código, otras normas señalan de que usted tiene la potestad de demandar, pero le dicen para que tú demandes tiene que aprobarte el pleno, pero como está cerrado porque yo lo he cerrado, entonces tú no tienes quien te autorice. Estoy generando por acto propio una situación de indefección porque no te permito reclamar. O sea, mi acto propio, lo que yo he hecho hace de que tú no tengas capacidad y yo sustento tu incapacidad en mi decisión. Ahora, ese es el primer tema. Permítame solo un comentario. Lo que estoy advirtiendo, es que leyendo el articulado, exactamente. Qué mala Constitución. Exactamente. Tenemos una muy mala Constitución y tenemos pero mucha es lo que afición. hay, como diría Afán. Es lo que hay. ¿No? Es lo que hay. Por eso que es importante que el Tribunal Constitucional dirima, porque no podemos estar con estas cuestiones. Para mí, si uno dice que el Congreso no existe, entonces tampoco habría comisión permanente, y si el Congreso no existe, tú no puedes usurpar lo que no existe. Esa es una interpretación suya. Entonces, de la Constitución. Porque tú me estás diciendo, o sea, que ya no hay Congreso, que ya no hay nada. Yo no. Para mí, hay me he tomado el trabajo permanente de coger los artículos de la Constitución para que usted, como constitucionalista, les dé un barniz. Pero yo soy abogada, no me asigno ninguna especialidad. Pero, digamos, usted maneja muy bien el derecho constitucional, es lo que me doy cuenta. Abogada, pero por eso, maneja ya la Constitución es tan mala. Es tan mala, muy mala. En el artículo 135 dice, ¿no? Repito, que el Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia, es lo que está haciendo. Da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al nuevo Congreso. Es decir, lo que quiero transmitirle, mi interpretación con su interpretación válida de 34 años de carrera, es que la Constitución no contempla en ninguna parte que el señor Lechea pueda arrogarse la condición de presidente del Congreso para enviar este documento. En todo caso, lo pudo haber hecho como ciudadano, ¿o no? Mire, vamos por partes. En primer lugar, la demanda tiene diferentes partes en el petitorio, ¿no? Dos de ellas se sustentan en la autorización que el Pleno, cuando todavía estaba vigente, había conferido. Sí. Las otras dos son por los hechos nuevos, ¿no? Entonces habría una mixtura en esta propia demanda de la cual estamos hablando y quizás para el público es muy confuso. Pero vayamos a otro tema. Usted me está hablando de una visión muy procesal, o sea, de que se hace esto porque está previsto y en derecho la forma es necesaria y las rutas también para llegar a él. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, y usted tiene que ver de que cuando se crean este tipo de figuras, ellos van a tener características especiales porque van a regular en derechos fundamentales. Ajá. Y déjame terminar. Y una característica es the competence of the competence. Es decir, de que estos órganos regulan su competencia. Y nuestro Tribunal Constitucional, desde el año 2004, que ha utilizado estas prerrogativas para establecer vías procesales, recursos que no estaban previstos ni en la Constitución y menos en una ley. Vamos a lo que dice, una de las varias cosas que dice el señor Lechea en este escrito. Dice que se declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto a atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso, ya que ello significa menoscabar atribuciones.
Pero lo que no dice el documento es que el Pleno del Congreso le dio la confianza sobre el proyecto para modificar la elección de los magistrados del TC el lunes 30 por la tarde. Entonces, el señor Lachea se contradice clamorosamente, ¿no cree? Mire, esa demanda, ese petitorio, tiene que ser analizado por el Tribunal Constitucional para que en el futuro tengamos o un proceso de reforma constitucional o un proceso de regulación de relaciones entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. En los hechos, acorde, fíjese, ¿no? le estoy citando hechos, el fragmento que dice el señor Lechea y los hechos. Aquí hay una contradicción, cuando menos. Lo que él invoca es una situación de la demanda competencial en un supuesto que es de menoscabo. Para de menoscabo el de cambio, funciones. lo que presentó el gobierno como cuestión de confianza. Como cuestión de confianza. Pero votaron por la confianza, o sea, aceptaron el proyecto. Exactamente. Entonces, hay una serie de contradicciones allí que van a tener que ser resueltas, porque cuando usted lee el diario de debates del Congreso, se va a encontrar con que uno de los supuestos que debaten es este. No dice, pero es que no podemos crear una situación de yo he leído confianza. También el diario de debates, ¿y ¿no? sabe lo que dice? Chirino Soto dice, puede hacer cuestión de confianza de lo que quiera. Ya, pero esa es en la cuestión de confianza. Yo le estoy hablando del artículo 28, que es sobre disolución, ¿no? Entonces, en el tema de la disolución, lo que van a sostener es de que van a tener la opción menos mala y lo que van a decir es que va a tener que llegarse a una situación que nunca va a ocurrir, porque ellos dicen, ningún Congreso va a censurar 2 veces a un gabinete, ni va a negar la confianza porque se pone la soga al cuello, ¿no? Entonces ellos creían y luego discuten y dicen, porque admitir lo contrario de tener una figura tan abierta es mantener permanentemente al legislativo en las manos de un ejecutivo que ya está muy fuerte, ¿no? Ahora, hablábamos hace un momento, perdón que regrese, pero hablábamos hace un momento, que viene al tema, evidentemente, porque se ha invocado al Tribunal Constitucional. Para usted, el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos tiene razones, ya que usted me decía justamente que el proceso está caduco, está ya, digamos, truncado, se terminó. ¿Tiene razones para exigir literalmente en la puerta que lo hagan jurar como magistrado del TC? Ya son situaciones personales. Yo he conversado con 3 amigos que han sido oficiales mayores del Congreso, porque no hay mucha doctrina para leer sobre el particular, pero ellos indican, no recuerdo el artículo del reglamento, que una vez de que se apruebe el acta, ha concluido el proceso y ya no cabe ninguna impugnación, con lo cual desde el punto de vista de los expertos en derecho parlamentario, el procedimiento respecto de esa persona habría concluido. De ahí en adelante, lo que cada quien hace no es tanto, ya es... Yo consulté, y aquí está, a un experto en trámite parlamentario que es José Hélice, que ha sido oficial mayor, y él dice lo siguiente: Patricia Donaire planteó el lunes 30 de septiembre una reconsideración de la elección de Ortiz de Ceballos que no fue atendida. Lo que dice Hélice, que conoce muchísimo de trámite parlamentario, Pepe conoce. Dice que al plantear Donaire esta reconsideración antes de la elección era necesario procesarla antes. No se hizo, por lo tanto la elección no concluyó. Yo tengo entendido, según lo que me han explicado, es que la reconsideración se plantea después de haber firmado el acta. Son hechos que yo no conozco, la verdad, los conozco solamente de la prensa y el voto trucho de Foronda y el cambio, es decir, hay visos de hay sombras, mejor dicho, ¿no? Hay un tema moral también. Por eso, mi pregunta era, a ver, pongámonos en un supuesto. Si hubiese sido usted la que le elegían en vez de Ortiz de Ceballos, ¿qué habría hecho? Cada persona actúa de una manera distinta. Por eso, ¿usted cómo actuaría? Yo probablemente me hubiera quedado esperando a que las cosas se resuelvan en las vías correspondientes, ¿no? O sea, no hacer, digamos, lo que está haciendo el señor Ortiz. Cada quien es dueño de cómo administra y cada quien exige la forma de ver cómo reclama sus derechos, ¿no? Carlos Ramos, también magistrado actual del TC, sostiene que es lo mismo, que la elección de Ortiz de Ceballos no concluyó. Pero para, digamos, una interpretación fina suya, ¿fue legítima esa elección? ¿Sí o no?
Mire, yo tengo opinión de parte, entonces es bastante complicado, ¿no? Como le digo, para mí el tema del proceso comenzó hace varios meses, cuando los líderes de diferentes bancadas que integraban esa comisión se acercaron a diferentes personas para mostrar su interés en tu hoja de vida, en tu carrera, ¿no? Entonces, que quizás esa es la parte que no se conoce, ¿no? Tiene un conflicto de interés, digamos, en poder dar una opinión sólida porque en tanto ha sido candidata, pero ya no lo es. Sí, pero como le digo, de todas maneras el tema estuve yo allí, ¿no? ¿Actuó correctamente o de acuerdo a ley el señor Olechea cuando a través de una carta le pide al TC que coloque al señor Ortiz de Ceballos en lugar de otro magistrado? Es decir, ¿puede arrogarse esa facultad el señor Olechea? Yo tengo entendido de que el presidente del Congreso no necesita publicar sus actos en el peruano para que sean públicos, querría hacerla. No conozco exactamente el tenor de la carta, pero nuevamente volvemos a los temas de soberanía. Tribunales como el Constitucional van a ser siempre autónomos para decidir en torno a su funcionamiento, ¿no? Su capacidad, su competencia. Y en nuestro caso, ellos tienen un sistema por el cual es el pleno de esta instancia quien decide qué persona se retira o no. Ahora, hablando de lo mala que es la Constitución, porque estamos coincidiendo en eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. La Comisión de Venecia se pronuncia hoy, por lo menos han salido algunos adelantos, oficialmente lo va a hacer el día lunes y el martes en español y en francés. La Constitución peruana, dice, no establece ninguna limitación explícita con respecto a las cuestiones que puedan estar vinculadas a una moción de confianza. Y ahí viene lo del diario de debates probablemente, ¿no? Lo que decía Chirino Soto y lo que decían los constitucionalistas. Lo que dice Ferrero, la parte de Ferrero y de Henry Pease son las posiciones más interesantes del diario de debates. Ahora, ¿qué le ha parecido este extracto, que supongo lo debe haber ojeado? Lo he visto, sí. Porque dice el viceministro de Justicia que ha estado allá, el señor Castañeda, que le llamó mucho la atención a la Comisión de Venecia que se haya archivado el proyecto de adelanto de elecciones antes de que emitiera una opinión. Es como, ¿para qué me llamaste? ¿No? Pero bueno, la Comisión de Venecia es una ayuda muy importante para los procesos de reforma constitucional. No la quisieron mucho, la para los efectos de llevar adelante cambios y adecuaciones, ¿no? O sea, la Comisión de Venecia actúa muchas veces ayudando a los países a que preparen sus nuevas constituciones o a adecuarlas cuando van a incorporarse al régimen europeo o quieren pasar a una fase democrática si es que han estado viviendo algún proceso de ruptura constitucional, ¿no? O sea, no significa de que un Estado deja de o va a ser. Ellos son un soporte, una ayuda, una opinión técnica bastante importante. Yo me imagino, ¿no?, que lo que van a piden una opinión y al final archivan antes. Y lo que más llama la atención... la opinión no va a quedar en el aire, porque yo pienso que lo que la Comisión de Venecia diga, vamos a tener que implementarla en algún momento, porque seguramente... Enriquecer la Constitución. Claro, porque ellos van a ponernos planteamientos de cómo es de que debemos de manejar el conflicto entre poderes. Porque además lo que debe alucinarlos a los europeos, bueno, son varios latinos, hay un español, otro ruso. Han venido acá el señor de México, sí, el relator de Chile, ¿por qué? Con el relator de España, ¿no? Porque piden, ¿no? Comisión de Venecia, interprete usted este adelanto de elecciones que, ¿no?, decían que es inconstitucional y patatín, patatán y todo, lo archivan antes, no escuchan su opinión, pero lo curioso es que ahora, tras la disolución, sí querían el adelanto de elecciones. O sea, los mismos que archivaron el proyecto piden después, ya, vámonos todos. ¿Qué era lo que había dicho Vizcarra? ¿No es también una contradicción? Esa es una cuestión ya de diálogo político, ya no es una cuestión de diálogo jurídico, ¿no? Claro. Doctora, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Jaime, encantada de conversar contigo. Y gracias por las novedades que nos trae ya, digamos, de facto, ya que está tan de moda o fácticamente, la doctora Delia Muñoz ya no es candidata al TC. Mira, a mí lo que me parece importante de todo esto, Jaime, es de que estamos aprendiendo a discutir y a debatir en democracia sobre los más diferentes aspectos de nuestra vida esencial, ¿no? Y yo creo de que nadie acá puede asumirse como el titular de la verdad, sobre todo cuando tenemos tanto una situación de muy poco apego al respeto de las normas y en este momento la Constitución está demostrando la fragilidad que tiene, ¿no? Y sobre todo
en democracia. Rescato eso. Gracias, doctora Muñoz. Vamos a la pausa y venimos con el exministro y que no niega en absoluto sus deseos de postularse a la presidencia de la República, Jorge Nieto Montesinos. Nada está dicho.